espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, en esta preparación a la Natividad de nuestro Señor, presagiando, como ya saben, durante todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta la encarnación, aproximadamente 4.000 años de esperas del Redentor, del Mesías prometido, en el mismo Edén. O sea, cuando hubo el pecado de Adán y Eva, y la promesa en el Salvador, en el Mesías. Y por eso los 4 domingos. Y por eso también de coletazo la refutación litúrgica de toda esa mitología falsa del evolucionismo. Ningún científico con algo de caletre y de ciencia puede probar la evolución. Y el ADN es la prueba irrefutable biológica de la inalteración. Las mutaciones esas son involutivas o de simple adaptación, no de transformación, transformismo, de pasar de una especie a otra. Eso es una estupidez biológica, filosófica y metafísica. Es la rebeldía del hombre que no quiere admitir la creación y hace de sus estupideces, haciendo de su tatarabuelo la monachita o papá mono. Así de claro, de sencillo y de aberrante. Pues bien, de todos modos, la Iglesia quiere que en estos 4 domingos nos preparemos a la Natividad y pone la gran figura precursora de nuestro Señor, San Juan Bautista, su primo, hijo de Elizabeth. Elizabeth era prima hermana de la Virgen María, como lo era San José. Sobé, la mamá de Elizabeth, Santa Ana y San Joaquín eran hermanos. Entonces de ahí el parentesco y la familiaridad tan estrecha. Y pues bien, San Juan Bautista, santificado por la presencia de nuestro Señor en el vientre virginal de Nuestra Señora el día de la Anunciación, o mejor dicho, después, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, quedó santificado en el vientre, concebido en pecado, pero santificado antes de nacer, sin el pecado original.
por la presencia de nuestro Señor, encarnado en las entrañas virginales y purísimas de la Santa Virgen María. Y este precursor no era ninguna señorita de boutique, un francesito afeminado, y perdónenme, porque vuelvo y lo repito, el más vil en esa película del mercader de Venecia, basada en la obra de Shakespeare, no es el judío, es el francesito, amanerado y afeminado que se cree el gran noble. Y es lo más vil que puede haber como ser humano, cuando la nobleza justamente es todo lo contrario. Y vean que ponen a un francés, ¿por qué no pusieron un alemán, un inglés? No. Porque hay algo. Las pelucas de los reyes, ¿de dónde vienen? El perfumecito francés. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El afeminamiento. No hay nada que hacer. Y hecho eso, ya parte de la nobleza, es la antinobleza. Pues bien, así que entonces no vemos ningún afeminadito, sino un hombre rudo, curtido, del desierto. Y ese es el ejemplo que nos pone la Iglesia a través de la liturgia de santidad. Si ese ejemplo se hubiera seguido, la Iglesia no se hubiera, perdónenme, llenado de maricones. Porque el sacerdotito afeminado no tendría cabida. Ah, pero es que es santito. Ah, estúpidos. Los unos y los otros. ¿Por qué? Porque ya tienen corrompida la noción de santidad. Y es chocante, pero es así. Una cosa son los buenos modales, lo cortés no quita lo valiente, pero otra cosa es que yo haga de la cortesía afeminamiento. Y haga de la espiritualidad afeminamiento. Y de la religión, bueno, ni se diga. Y así pueden andar los cardenales y hasta los papas, porque hasta donde se sabe, nos guste o no, Pablo VI fue homosexual. Dicho por el padre Luigi Villa. Y que no era tradicionalista. Pero un hombre formado, sí, digamos, bien. Trataba de mantenerse. Se aguantó mucho y antes de morir explotó y habló. Después de 6 o 7 intentos de asesinato. Pero murió ya viejo, de 94 años aproximadamente. Entonces, ¿de qué nos vamos a escandalizar hoy? Sin embargo, la Iglesia no son los hombres de Iglesia. Porque la Iglesia, comenzando, es nuestro Señor Jesucristo, cabeza invisible de la Iglesia. Y de ahí para abajo. Pues bien, van los sacerdotes y levitas enviados desde Jerusalén a preguntarle a Juan quién era. Pregunta que correspondía a un error de concepción y de interpretación que aún los católicos tienen del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, donde se habla del que va a venir, del Mesías, y es única y exclusivamente nuestro Señor.
no es ni Elías, ni el profeta, ni nada. Pero los judíos creían que alrededor del Mesías había tanto Elías como Eliseo el profeta, su sucesor, relacionados con el Jordán, el agua del Jordán, que eran los que podían bautizar o tener relación con el río Jordán, como la tuvo Elías, que separó las aguas y atravesó él con Eliseo al otro lado, antes de ser arrebatado en el carro de fuego. El mismo Eliseo que cura en el Jordán al sirio Naam. Pero que estén relacionados no quiere decir que el Deuteronomio, donde hace alusión únicamente al Mesías, al Cristo, diera lugar para otro, como los judíos de algún modo también preguntaban. Y por eso entonces, si es el Cristo, o si es Elías, o si es el profeta Elías. Y de ahí viene la pregunta, pero en el fondo todo giraba en torno a la venida del Mesías, que estaba candente en los ánimos del pueblo judío, como ahora está candente el tema apocalíptico. Lo afirmen unos bien o mal y otros lo nieguen. Pero de que arde Troya, arde Troya. Pues algo parecido también. Entonces, ante tanta expectativa, sacarse la duda, y por eso, ¿quién eres tú? Responde, yo no soy el Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir el Mesías, el ungido. Entonces, ¿quién eres? Elías. No soy Elías, aunque en cierta forma sí era Elías, porque tenía el mismo espíritu, el celo, el mismo modo de vida. Pero no era Elías en persona. Entonces, ¿quién eres? El profeta. ¿Cuál? Eliseo. Sucesor de San Elías. No soy el profeta. Y sin embargo, él era profeta. ¿Y cómo? Claro, no era el profeta Eliseo, pero era profeta. Y nuestro Señor él mismo dice, es más que un profeta. Porque los profetas comunes y corrientes, aunque no es muy común ni corriente ser profeta, es una gracia de Dios. Pero dentro de esa gracia, los profetas normales, podríamos decir así, no vieron a Cristo, desearon ver su día como Moisés, el mayor profeta del Antiguo Testamento, según Santo Tomás. Deseó ver mi día, dice nuestro Señor, pero no lo vio. Elías, gran profeta, por su celo, y no amargo, sino religioso, santo y divino, decapitando a 500 o 1000 personas de los falsos cultos en el Monte Carmelo. De ahí la fama del Monte Carmelo y de la orden de los carmelitas. ¿Viene de dónde? De San Elías, donde degolló a cuanto sacerdote idolátrico había. ¿Cuántos San Elías harían falta hoy? Porque eso es lo que habría que hacer. No ir corriendo a Roma a pedir certificados ni estampitas, sino a ir con la daga de San Elías, su cimitarra o lo que fuera, y decapitarlos por idólatras. Así, de sencillo y de claro.
Pues bien, entonces no es Elías, tiene el celo, tiene el género de vida. El profeta Eliseo tampoco es. ¿Quién eres tú? La voz del que clama en el desierto. Voz clamantis in deserto. ¿Por qué la voz? Porque la palabra es la expresión del pensamiento, del concepto, del verbo que se gesta en la mente, en el pensamiento. Es oculto, pero se manifiesta, se expresa, se da a conocer por el verbo vocal, la palabra externa. Fiel reflejo del verbo interno, del concepto, de la idea, de lo que se piensa. Y por eso es la voz. ¿De quién? Del que clama en el desierto. ¿Por qué clama? Un clamor es una manifestación férrea, se puede decir, contundente, hacia aquellos que están lejos, que son prácticamente como sordos, y peor aún, que se merecen la iracundia divina de Dios. Por eso clama, con voz férrea, clara, sonora, que se oiga ante esos sordos, alejados de Dios, que no quieren oír y se hacen acreedores de la ira divina. ¿Y quién es el que clama? Santo Tomás da dos opciones, o el mismo San Juan Bautista, o mejor, digo yo, de Cristo, la voz del que clama en el desierto, que es Cristo. Y él, y San Juan, es como la voz, la trompeta que viene a manifestar que viene el Mesías, el Rey, el pregón, el anuncio. Y en el desierto, es decir, en la soledad, aunque también desierto puede significar místicamente el mundo pagano o el mismo pueblo judío, alejado de Dios y pervertidos. De todos modos, literalmente en el desierto. Lo otro sería espiritual o místicamente, el mismo Santo Tomás es el que lo dice. Y en el desierto la soledad, en oposición al mundanal ruido. Entonces, el mundo de pecado, el desierto de impecabilidad, por decirlo así, como imagen. Y por eso los grandes profetas, como San Elías, como San Juan Bautista, eran hombres del desierto. Porque estaban en esa soledad, lejos del mundanal ruido del mundo lleno de pecado. Y así entonces tenemos a San Juan, que es ese clamor, esa voz, ese anuncio del Mesías, que él era su precursor. Por eso digo que era mejor entonces decir de las dos opciones que da Santo Tomás, que no es San Juan el que clama en el desierto, sino que él es la voz de aquel que clama a Cristo en el desierto.
Y así es su precursor, que era su misión. Y por eso era más que profeta que los profetas comunes, ordinarios, que vieron desde lejos, porque éste señaló, he aquí el Cordero de Dios. El que yo no soy digno ni de atarle ni de desatarle la correa de su calzado. Lo señaló en presente, siempre había sido en futuro. Los profetas desde lejos, remotamente. San Juan en presente, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No va a venir, este es. Entonces eso hace la cualidad específica de ser un profeta y más que los profetas anteriores que solamente veían remotamente y de lejos para un futuro. Este lo hace como profeta en presente. Y así se convierte en el gran profeta, no del Antiguo Testamento, que fue Moisés, según Santo Tomás, sino de la primera venida de nuestro Señor. Y el otro gran profeta de la segunda venida de nuestro Señor, la parusía, otro Juan. Gracia de Dios, misericordia de Dios, que así parece ser que significa el nombre Juan, relacionado con nuestro Señor en su primera y en su segunda venida, y por eso dos Juanes. Uno como profeta de la primera venida y otro como la profeta de la segunda venida, con el Apocalipsis, o revelación o gran revelación de la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, retornando una segunda vez a esta tierra. Y ya no como vino la primera, como humilde cordero, sino como Rey del universo. Y se haga así la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y ahí tenemos el compás del famoso milenio, pero no voy a hablar de eso ahora. Y pues bien, así entonces San Juan, evangelista, el profeta más grande con respecto a la primera venida. Y Bautista, y San Juan Evangelista, el profeta más grande de la segunda venida de nuestro Señor, o parusía, gloriosa y bienaventurada esperanza. Que nos dice la epístola, Dios está cerca. Y si lo dijo hace 2000 años, ¿qué no podemos decir nosotros hoy? Con todo lo que está pasando. Está más cerca que nunca. Otra cosa es que no lo querramos ver, que no lo querramos admitir, y que interpongamos estúpidas interpretaciones fatimólogas de gente miope, que quiere una restauración al estilo judaico de Galatino. Y ellos se creen los visires de un Napoleón o Alejandro Magno o un gran emperador que va a ser el gran rey o emperador de este universo con un gran papa. Sí, con un gran papa nata, tu abuela, tu tía. Porque como decía Cayetano, que tiene sus bemoles en filosofía, el adagio que dice que allí donde está el Papa está la Iglesia, vale en tanto y cuanto el Papa se comporte como tal. De lo contrario, ni la Iglesia está en él, ni él en la Iglesia. ¿Queda claro? Refútenlo. Los que hacen dogma de fe, lo que no es dogma.
Pero es que la teología no es para chipiricuatros miopes. Entonces, queda claro que yo no puedo identificar papa e iglesia. Y cuando digo papa, papa de turno. Porque está la iglesia en él y él en la iglesia en tanto y cuanto él se comporte como tal. Así de claro. Eso que es tan sencillo, ¿por qué no lo entienden? Porque son imbéciles. Así de claro. ¿Y qué quiero decir? Que Monseñor Williamson, que Monseñor Ford, Tissier, de Galarreta y Felé son imbéciles. Boccatu de cardenales. ¡Sí! ¿Y usted se lo dice con caridad? Sí. Se lo digo para que se conviertan y dejen de ser idiotas. Pero si quieren seguir siendo idiotas en su prostíbulo, que no me frieguen la vida a mí, ni a los fieles. Y en vez de ir corriendo, vayan con un hacha a Roma. Y no a buscar estampitas de certificados. Así de claro. Porque el Papa no es la Iglesia. La Iglesia está con el Papa y el Papa con la Iglesia en tanto y cuanto. No más, ni menos. Y lo demás no es la Iglesia de Cristo, sino la concepción errónea de una Iglesia que no es la verdadera. Y el dogma de la infabilidad, y el dogma de la infabilidad, Tutankamón, no es que tú, por ser papa, dices y haces, como rey Chibcha, de tu voluntad la ley, como aquí en Colombia. Que esto es un gobierno de caciques, con smoking inglés, sí, claro, pero de caciques, con guayuco, no en el delantal, si son masones, eso es lo que usan, el guayuco de los masones es el delantal. Pero lo tienen en la mente, que es peor. ¿Qué se va a hacer? Las cosas como son. Y aquellos que se crean ofendidos, que salgan, que se defiendan. Con nombre y apellido, no manden a terceras personas o a idiotas útiles. Y a ver. Por eso no les conviene San Juan Bautista. No, lo que quieren son cardenales afeminados, con terciopelo y seda. Y bueno, ahí tiene. Fariseísmo puro. Eran de los fariseos, que era la peor de lo peor de la élite judaica, los más insidiosos y calumniadores y opuestos, que habían exteriorizado la religión. Habían hecho una beatería de tradiciones humanas. Habían hasta prohibido pronunciar el nombre de Dios. Y algunos católicos se lo creen. Era prohibido el nombre de Dios. ¿Cómo? No hay que alabar. Y si no lo alaban los niños, la alabarían las piedras, dice nuestro Señor. Entonces, ¿de dónde viene esa concepción? Judaica, farisaica. O como se diga, farisea. Y si encima, y vean con todo lo que me estoy metiendo, pero es que ya estoy harto
y no me den la cimitarra de San Elías porque va en lo que quedarán. Todos adobados con el Kempis, devocio moderna. Libro más leído después de la Biblia, o más publicado o vendido, donde se deprime la inteligencia. ¿De qué me sirve a mí conocer la Trinidad? Me vale más rezarle a la Trinidad. Ah, qué piadoso y pedazo de imbécil. ¿Y a qué Trinidad le vas a rezar si no medio conoces teológica y por la fe y la doctrina que es la Trinidad, chipiricuatro? ¿Qué te pasa? Y lo confieso, siempre le tuve tirria al Kempis, desde el principio, porque en el seminario de Con no se hacía que todos los días un parrafito, pero siempre le tuve tirria. No lo decía porque digo, bueno, no es santo de mi devoción, y si no me gusta, no me gusta. Yo no tengo por qué ponerle una vela a todos los santos, cojo el santo que más me agrada. Y para eso la iglesia es amplia, ancha es Castilla. Y yo no soy un imbécil que me van a poner cortapisas. Entonces no me gusta. Bueno. ¿Y por qué no me gustaba? Porque deprimía la inteligencia. Es antiintelectualista. Entonces, ¿qué pasa con el Kempis? Como dice Fabro, es un nominalista. Y lo dice Fabro, el metafísico más grande del mundo después de Santo Tomás de Aquino. Por lo menos eso es lo que da a entender el padre Membiel. Al fin el padre Fabro, después de 7 siglos, redescubre la verdadera noción del actus essendi o acto de ser, que en español suena ambiguo, de la noción primigenia y verdadera de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir? Que ni Cayetano lo entendió, ni Ibáñez lo entendió, ni los tomistas de la escuela teomista o de la segunda escolástica, ni después del neotomismo. Y ya no se hable de los jesuitas antitomistas, y no se hable de los escotistas. O sea que todo medio podrido hasta en casa. Entonces el nominalista, voluntarista Kempis, y con eso nos han adobado las inteligencias. Ese pietismo estúpido, ¿de dónde sale? Ahí está el Kempis. ¿Y por qué me atrevo ahora a hablar así? Porque tengo el respaldo del padre Fabro, nominalista, luego voluntarista. ¿Y qué les venía yo diciendo antes? Toda esa moral nominalista de Occam, que Dios hace de la moral lo que es bueno y lo que es malo. Y si me manda en su voluntad libérrima divina a decir que adore a una burra, yo tengo que adorarla. Dijo el estúpido voluntarista nominalista Occam, de Oxford. English tenía que ser British. D'un Scotto, de Scotlandian. Otro más. O sea que Monseñor Williamson, qué tradición que tiene. ¿Qué voy a hacer? Y con su papá protestante. No me extraña, y dicho sea de paso, y entre paréntesis, que ahora me venga a decir que la nueva misa trae milagros. Claro, hijo de protestante, de la cena protestante. ¿Qué quiere? Le está saliendo por los poros la leche que bebió de su madre protestante y de la escuela científica de no sé qué. Perdón, monseñor, rebautízate, por lo menos espiritualmente, y conviértete y cambia. Pero no te me cruces porque te va a ir mal. A ti y a los otros 4, que ya hoy tengo la comida hecha.
Pero ¿qué quiere? Eso les pasa por imbéciles. Y si no hay más curas que hablen así, porque no tienen el conocimiento o la fortaleza o las dos cosas. O ya le vendieron el alma a Dios, al diablo que digo. Y no tienen el celo por la verdad que caracterizaba a San Elías y a San Juan Bautista. Ese celo sagrado por lo divino. Y si vamos a definir la religión, como lo dice el padre Fabro, que la religión tiene por objeto lo sagrado, lo que hay hoy es la desacralización total. Entonces esto no es ni religión, porque los paganos por lo menos tenían un concepto de lo sagrado, extralimitado, pero tenían el concepto de lo sacro. Hoy no. Francisquito no. Por eso le importa un rábano lavarle los pies a una travesti. Y él no es nadie para juzgar, entonces que él no me juzgue a mí. Pero yo sí lo juzgo a él, porque la ley del embudo, del celo de Dios. Y se callan ustedes, Francisquito y compañía. No me juzguen. Libertad religiosa. Argumento ad hominem. Los escupo y tienen que decir, querido Basili, tú eres mi hermano. Aunque te pegue una patada en el trasero, te las aguantas. Porque esa es tu democracia religiosa, laica, antisacral. Ni me hables de excomunión. Eso no va con tu concepto de bondad y de que la iglesia no tiene enemigos. No sigues al Papa buenazo, bonachón, Juan 23. Entonces, ¿qué? Así de claro. A ver si con esto entiende Monseñor Fele que no necesita estampillas. Lo que él necesita es tener cerebro, que es distinto. ¿De qué certificado? ¿De qué excomunión? ¿De qué iglesia me van a echar? Partidas de herejes. Y encima con sus propios argumentos los derribo. Me tienen que tolerar. O Lutero va a ser mejor que yo ahora. Entonces, ¿qué? Así de claro. Pero tan imbéciles son que ni de cuenta se dan. Vírgenes bobas. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos así la gran figura de San Juan y espiritualmente de San Elías. Luego no me salgo del texto ni del contexto. Y cómo entonces así la Iglesia nos los propone para la preparación de la Natividad. Y todas estas cosas pasaron entonces en Betania. Y viene un problema porque Betania no está detrás del Jordán, sino que está cerca de Jerusalén. Hasta caminando se puede ir. Yo he ido caminando. Entonces, ¿cómo? Bueno, según Orígenes, citado por Santo Tomás, vean cómo Santo Tomás, diciéndole hereje a Orígenes, sin embargo, toma lo bueno de Orígenes, por eso lo cita tanto. Dice que era un error del copista, que era otra ciudad, Betábora. Pero también, como en los textos latinos y griegos está Betania, entonces ya, como va a decir, un copista se equivocó, pero se equivocaron también
los griegos y los latinos. Entonces, bueno, Santas Pascuas de Salomón, hay dos Betanias, la cerca de Jerusalén y la transjordánica. Bueno, como le gusta. De todos modos, así vemos cómo entonces esa gran figura de San Juan nos ayuda a prepararnos en el espíritu de San Elías, aguerrido, y a ver si alguno de estos obispos se decide por medio tener el espíritu de San Elías, o por lo menos que sean fieles a la confirmación como soldados de Cristo, porque estos de soldados tienen lo que yo tengo de marciano. El combate anulado completamente. Entonces, a ver si se pellizcan y con la gracia de Dios, pues bueno, nos ponemos todos de acuerdo en la verdad. Y si no, santa guerra. ¿Qué vamos a hacer? Pero las cosas claras. Y así poder ayudar a los fieles, o medio ayudarles, en los que se pueda, y mientras ellos quieran dejarse ayudar. Por eso a mí me importa un comino quedarme solo, porque yo no estoy para agradar a nadie. A Dios en la verdad. Y el que es de Dios le gusta la verdad, y el que no, pues se va. Pero el sacerdote no es una señorita de boutique, pasen sus Mercedes, aquí les brindamos tinto o agua aromática, ¿qué quieren? No. Así de claro. Si eso se hubiera hecho en la iglesia siempre, hoy serían muy distintas las cosas. Pero es que no se ha hablado el lenguaje de Dios, de la verdad, de la religión, se ha hablado el lenguaje humano, y eso hoy se paga, y bien caro, con la apostasía de Roma prostituida, vuelta sede del anticristo. Ahí está. Y bueno. Y todavía Roma, Babilonia. Esa es Roma. Babilonia, llamada así por San Pedro. Confusión de religiones. Así de claro. Entonces no confundamos a Roma eterna con la Roma modernista, herética y apóstata de la Babilonia de la que hay que huir. Y estos idiotas quieren todavía ir corriendo. Es que es absurdo. Ah, no, pero como el apocalipsis, el fin del mundo, nadie está hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin de los últimos tiempos apocalípticos, que no es el fin del mundo. Cerebro de mosquito. Como Monseñor Ford. Ah, es que el fin del mundo. ¿Cuál fin del mundo? Las 40 fotocopias que te di cuando viniste, ¿de qué te sirvieron si las leíste? ¿Para seguir diciendo tonterías? Pues más vale que te calles. Y si no te callas, te callo a patada teológico-exegética. Así que si no quieren que yo los nombre, no se metan con las cosas de Dios y dedíquense a hacer saloncitos de té o musicales como Monseñor Williamson, musicólogo. Nos salió bueno que siga tocando la flauta de Hamlet o del que sea. Pero más vale que haga eso y ya déjese de molestar hablando estupideces de lo sacro que no conoces o que conoces. Y como buen Rosacruz, tienes tu designio. Bueno, yo no sé. Yo no soy nadie para juzgar. Yo no lo juzgo. Amén.
Es muy fácil lavarse las manos. Pues yo me las lavo. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto sirva para que encaremos así con un espíritu de fe y de celo por la verdad la natividad de nuestro Señor. Y así entonces festejemos con alegría su nacimiento hace 2000 años y también la esperanzada parucía que está cerca y hoy más cerca que nunca de su segundo advenimiento. Que la Santísima Virgen María nos proteja y nos ayude y así nos fortifiquemos y nos consolidemos en la verdad eterna de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. La mamá de Elizabeth, Santa Ana y San Joaquín eran hermanos. Entonces de ahí el parentesco y la familiaridad tan estrecha. Y pues bien, San Juan Bautista, santificado por la presencia de nuestro Señor en el vientre virginal de Nuestra Señora el día de la Anunciación, o mejor dicho, después, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, quedó santificado en el vientre, concebido en pecado, pero santificado antes de nacer, sin el pecado original, por la presencia de nuestro Señor, encarnado en las entrañas virginales y purísimas de la Santa Virgen María. Y este precursor no era ninguna señorita de boutique, un francesito afeminado, y perdónenme, porque vuelvo y lo repito, el más vil en ella hasta la encarnación, aproximadamente 4000 años de esperas del Redentor, del Mesías prometido, en el mismo Edén. O sea, cuando hubo el pecado de Adán y Eva y la promesa en el Salvador, en el Mesías. Y por eso los 4 domingos. Y por eso también de coletazo la refutación litúrgica de toda esa mitología falsa del evolucionismo. Ningún científico con algo de caletre y de ciencia puede probar la evolución. Y el ADN es la prueba irrefutable biológica de la inalteración. Las mutaciones esas son involutivas. Esa película del mercader de Venecia, basada en la obra de Shakespeare, no es el judío, es el francesito, amanerado y afeminado que se cree el gran noble. Y es lo más vil que puede haber como ser humano. Cuando la nobleza justamente es todo lo contrario. Y vean que ponen a un francés, ¿por qué no pusieron un alemán, un inglés? No. Porque hay algo. Las pelucas de los reyes, ¿de dónde vienen? El perfumecito francés. Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
el afeminamiento. No hay nada que hacer, y hecho eso ya parte de la nobleza, es la antinobleza. Pues bien, así que entonces no vemos ningún afeminadito, sino un hombre rudo, curtido, del desierto. Y ese es el ejemplo que nos pone la Iglesia a través de la liturgia. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, en esta preparación a la Natividad de nuestro Señor, presagiando, como ya saben, durante todo el Antiguo Testamento, desde Adán, o de simple adaptación, no de transformación, transformismo, de pasar de una especie a otra. Eso es una estupidez biológica, filosófica y metafísica. Es la rebeldía del hombre que no quiere admitir la creación y hace de sus estupideces, haciendo de su tatarabuelo la monachita o papá mono. Así de claro, de sencillo y de aberrante. Pues bien, de todos modos, la Iglesia quiere que en estos 4 domingos nos preparemos a la Natividad y pone la gran figura precursora de nuestro Señor, San Juan Bautista, su primo, hijo de Elizabeth. Elizabeth era prima hermana de la Virgen María, como lo era San José.